Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de física biológica, biofísica. Bueno, en esta oportunidad tenemos una charla invitada. La charlista es Alejandra Ventura, que es profesora del Departamento de Física e investigadora en el IFIBINE, que no me acuerdo bien, IFIBINE es de fisiología, Biología la BIS molecular, era... biología molecular, está todo compactado en BI. Ok, y sí, y neurociencia. neurociencia. Este, y que Alejandra trabaja en temas de física biológica. Alejandra se doctoró en física en la facultad, en el departamento de física, después se fue a hacer un postdoc a la Universidad de Michigan y volvió hace unos 10 años más o menos, Sí, ¿volviste? sí. Al IFIBINE y trabaja en las temáticas que son de biología de sistemas, transcripción, redes transcripcionales, bueno, señalización celular, etcétera, etcétera. Así que Mm, es un gusto tener a Alejandra dando una charla sobre claro. alguno de estos temas. Y bueno, los dejo a todos y les pido perdón que yo me voy a ir antes hoy, que es mi último viernes acá en Italia. Y así que los voy a dejar con Alejandra pobre grabando, haciendo todo. No hay problema. Bueno, y la semana que viene ya vuelvo a Buenos Aires, y podemos empezar con las consultas para lo que sería el segundo parcial y espero también tener corregido el primero. Bueno, entonces las dejo con Alejandra. Hasta luego. Bueno, gracias Silvina. Vamos a compartir. Ya están viendo, ¿no? Yo veo que dice Alejandra empezó. Ahora sí. Ahora sí. Ahora Sí, va. sí, sí. Bueno, pongo compartir. Ahí va. Bueno. Bueno, entonces gracias Silvina por invitarme y por la presentación. Eh, Les cuento, preparé una charla de aproximadamente 1 hora, tal vez un poquito más, pero bueno, si quieren preguntarme en el medio, es bienvenido. Si no veo que me están preguntando, porque lo escriben en el chat, me parece que como somos pocos podrían abrir el micrófono y hacerme la pregunta, o la dejan escrita y la resolvemos al final, como prefieran. Entonces, el título de la charla es bastante genérico porque pensaba contarles varias cosas de lo que estamos haciendo. Entonces le puse procesamiento de información en sistemas biológicos, que abarca esencialmente todos los proyectos en el grupo. Mi grupo está en el IFIBINE, que es el Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias, que está ahí en Ciudad Universitaria, al lado del Parque de la Memoria. Esa es una foto tomada del Parque de la Memoria y este es el grupo. Bueno, esta soy yo, y Juan Ignacio, Fede, Juliana y Cande son estudiantes de doctorado, Paula estudiante de licenciatura y Cecilia se acaba de recibir, y bueno, varios de ellos están acá en la materia. Somos todos físicos y hacemos un abordaje desde el modelado hacia problemas de motivación biológica. Entonces el camino que pensaba recorrer en esta hora es más o menos el siguiente. Les voy a contar las preguntas que nos hacemos en el grupo y la metodología que usamos para responderlas. Después les quería contar un problema general en el área de biología de sistemas, que se llama algo como discriminación de modelos. Y dentro de eso elegí un proyecto para contárselos entero, con más detalle. Vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Pero para poder contar este proyecto que tiene que ver con cooperatividad, voy a hacer uso de otro proyecto que es un poquito más viejo, de hace algunos años, entonces vamos a ir y venir un poco entre estos dos. Bueno, entonces lo que nosotros hacemos son modelos. Lo que pasa es que el concepto de modelos es muy amplio. En el instituto donde yo trabajo somos el único grupo esencialmente teórico, y todos los demás grupos también consideran que ellos hacen modelos, pero bueno, son modelos de otro tipo. Y esta imagen la saqué de la charla de una amiga del instituto que trabaja en autismo,
y usa modelos de ratón. Entonces, cuando empezó su charla nos dijo, bueno, yo les voy a contar todos nuestros experimentos en ratón, pero deben saber que esto es un modelo, es una aproximación, es como este barco es a este barco. Y bueno, nosotros también, nuestros modelos son modelos matemáticos, este es nuestro barco, se construye con otras herramientas, no siempre nos animamos a ponerlo en agua, pero digamos cumple el mismo objetivo, intenta aproximar al problema real, intenta entenderlo e intenta hacer aproximaciones válidas. Entonces, el foco de estudio de estos modelos van a ser redes de señalización en su capacidad de dar lugar a distintos comportamientos. O dicho de otra manera, cuáles son las reglas que subyacen a qué redes pueden lograr funciones biológicas particulares. Entonces ya me estoy enfocando en el interior celular. Este esquema intenta representar el interior de una célula. Esta sería la membrana. Esto es un receptor que va a captar la llegada de algún input o estímulo extracelular. Esta red, los circulitos y flechas representan una red de señalización, va a procesar ese input y puedo medir la respuesta en algún nodo de esta red o alguna respuesta celular más a nivel macroscópico. Y con funciones biológicas me refiero a cómo la llegada de un input puede generar distintos comportamientos, por ejemplo, oscilaciones de distinta naturaleza, comportamientos adaptativos, de todos estos circulitos, un poquito voy a ir hablando después, comportamientos biestables, memoria molecular, polarización y ruptura de simetría, preferencias en frecuencia frente a estímulos periódicos, y todo esto en forma general, no vinculado en principio a ningún organismo modelo, pero después, por supuesto, los modelos tienen su parte de validación experimental y ahí sí tenemos que hablar de algún sistema modelo en particular. Entonces, nuestra forma de encarar estos proyectos es, está claro que cuando llega un input a la célula, va a haber un gran conjunto de componentes, esencialmente componentes proteicas, que se van a organizar en dar respuesta a ese input. Y eso constituye una red de señalización extensa. Nosotros tratamos de identificar en esa red componentes principales o los jugadores principales y formamos una red mucho más pequeña que intente reproducir el comportamiento observado en la red más grande. Esto se suele llamar usar un enfoque modular, concentrarnos en una pequeña red, como esta que dibujé acá, de 3 nodos A, B y C. El nodo A es el que va a recibir el input, en el nodo C voy a medir el output, y una red tan pequeña como esta, que tiene 3 nodos, al tener 3 nodos hay 9 posibles flechas, que son las dibujadas, vieron que conectan los nodos entre sí o a sí mismos, y cada flecha puede ser positiva, negativa o cero. Positiva va a implicar una activación, negativa una inhibición y cero si es que no existe. Algo tan chiquito como esto da lugar a 16.038 topologías o dibujos de flechas diferentes. Lo voy a estar llamando en la charla topología o conectividad. Acá voy a dejar correr esto y se van a ir viendo algunos de los posibles dibujos. Más aún, cada flecha yo dije que podía ser positiva, negativa o cero, pero pensemos en una activación. El nodo A activa al nodo B. ¿Qué quiere decir lo activa? Puede ser que promueve su síntesis, que bloquea su degradación, que lo fosforila, distintas cosas puede querer decir lo activa. Entonces hay distintas elecciones de cinéticas, digamos, cuando una flecha es positiva. Y una vez que elegí la cinética, hay elecciones de parámetros, con qué intensidad promueve su síntesis. Entonces se abre un juego computacional, después vamos a hablar por qué computacional, bastante grande, por lo cual tiene sentido pensar en un enfoque modular. Pero también tiene sentido preguntarnos qué es lo que nos perdimos con este recorte, con sacar nodos de esa red, nos perdemos cosas muy probablemente. Entonces evaluamos también
los efectos de la interconexión. Volvemos este modulito a la red más grande y tratamos de anticipar las consecuencias cuantitativas y cualitativas de haber hecho esta simplificación. En mi grupo estuvimos más o menos entre el 2008 y 2016 bastante concentrados en evaluar estos efectos de interconexión, y ahí les dejo una cita, pero hay bastantes más trabajos al respecto. Entonces, si me permiten, yo sé que en esta materia estuvieron esencialmente aprendiendo sobre modelos, pero es tan amplio que quisiera en poquitas páginas destacar un par de conceptos que son los que voy a usar después sobre modelos. Nosotros lo que vamos a tratar es de, en esta caja, este rectángulo, vamos a poner algún formalismo matemático de forma tal que ese formalismo reciba un input, el mismo que recibe el sistema de señalización que estoy estudiando, y me devuelva un output, con el objetivo de poder describir esa relación input-output. ¿Qué formalismo pongo? Bueno, hay muchísimas elecciones. Cada grupo tiene su formalismo de confianza, digamos, o el que más utiliza, pero la elección del formalismo va vinculada al sistema que está describiendo, a las escalas temporales y espaciales en juego, a la dimensión del sistema, a la pregunta concreta que uno se está haciendo. Yo ahí puse uno para poder dar un ejemplo, que es el que más usamos. Son ecuaciones diferenciales, o sea, se forma algo que se llama un sistema dinámico, un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias acopladas. ¿Qué quiere decir esto? De este lado tengo una derivada, no sé si el mouse me está acompañando, sí. De este lado tengo una derivada y de este lado tengo funciones. Derivada, ¿por qué? Porque me va a interesar a partir de una condición inicial en la que estaba el sistema de señalización al momento de recibir el input, me va a interesar estudiar cómo los nodos evolucionan en el tiempo, los cambios en las cantidades o concentraciones que representan a cada nodo. Por eso la derivada. Y acá hay un igual, y de este lado hay funciones que van a intentar representar los mecanismos en juego que provocan estas variaciones. O sea, con eso estoy diciendo que tratamos de hacer modelos mecanísticos. En otros casos haremos modelos más simplificados o del estilo que suelen llamarse toy models, que no es que están esencialmente representando un mecanismo, pero bueno, idealmente trataremos de poner acá mecanismos como los que nombré antes: síntesis, degradación, reclutamiento, cambio, unión entre partículas. Y estas funciones dependen del tiempo, de las variables, de los otros nodos, y ahí va la información de la conectividad de la red, valores de los parámetros y del input también. Entonces, vamos a tratar que la matemática que pongamos acá represente las curvas input-output, digamos a tiempo cero, se coloca un input, pensemos por un momento en un input constante en la escala de interés del problema, y medimos alguna propiedad de algún nodo, a eso lo llamamos output. Después cambiamos las propiedades del input, volvemos a medir y así sucesivamente obtenemos una curva input-output, en el modelo que trata de representar la curva medida experimentalmente, que es una primera forma de conocer cómo está respondiendo el sistema frente a un input. También vamos a querer poder describir con estos modelos las dinámicas temporales. Digamos, el sistema estaba en una condición inicial, yo coloco el input y va a recorrer algo que vamos a llamar transitorio hasta llegar a algún estado estacionario, digamos. Queremos poder describir también estos transitorios. El recorrido que se haga entre la condición inicial y el estacionario está dada por las funciones del modelo. Esas funciones, como les dije, tienen la información de la red, de las conectividades, o sea, si en el nodo X1 interviene el nodo X2, eso, y si interviene sumando, restando, eso me está dando información de cómo los nodos se conectan. Hay información de feedbacks o conexiones regulatorias, en donde un nodo se regula a sí mismo en forma directa o indirecta. Hay información de escalas temporales, y en particular algo que miramos siempre de estas funciones es si son lineales o no. Ustedes me dirán, pero
dijiste recién que esas funciones representan los mecanismos, entonces no pueden ser lineales, porque en general difícilmente un mecanismo biológico sea lineal. Bueno, es bastante cierto. Nos preguntamos si son lineales porque son las funciones más simples que podemos poner. Con lineal me refiero a que aparezca x y no x al cuadrado, ni el logaritmo de x, ¿sí? Solamente x. Y cuando las funciones son lineales, este sistema tiene una propiedad que es que cuando recibe un conjunto de inputs, la solución a ese conjunto de inputs es la suma de las soluciones a cada input. Y no solo eso, sino que como acabo de decir, en general las funciones no van a ser lineales, pero a veces lo que podemos hacer es tratar de acercarnos a resolver esto analíticamente lo más que se pueda. O sea, hay una primera etapa de complejidad que es armar el modelo. ¿Quiénes son los nodos principales? ¿Cómo se conectan? ¿Qué mecanismos pongo? Bueno, una vez que armé el modelo, tengo una herramienta, pero ahora tengo que resolverlo, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es tratar de resolverlo con las manos, analíticamente, tanto como podamos. Entonces, por ejemplo, vamos a poner todas las derivadas a cero y vamos a encontrar los estados estacionarios, vamos a encontrar las soluciones en algunos puntos de interés, y algo que hacemos también es, en esos puntos de interés, por ejemplo, los estacionarios, tomar estas funciones linealizadas alrededor de ese punto. Recordarán, tal vez los de background más de física lo tienen mucho más presente, lo que es un desarrollo de Taylor. No sé, los demás lo habrán visto en algún momento, lo que es un polinomio de Taylor, pero si esta función es la función azul, por ejemplo, que estoy mostrando, la puedo aproximar por una recta. Por ejemplo, me interesan las cercanías del punto x0, entonces aproximo la función azul por la recta verde, la recta tangente por x0, y fíjense que cerca de x0 la azul y la verde se parecen bastante. Entonces dijimos que las funciones en general no son lineales, pero en algunos, en los entornos de algunos puntos puedo tomar esas funciones lineales y resolver esto se simplifica bastante. Bueno, pero también hablé de soluciones numéricas, o sea, una vez que uno armó su modelo, tanto como pueda, trata de abordarlo analíticamente, pero llega un punto en que ya no puedo resolverlo. O sea, resolver una ecuación, si acá dijera x, si acá x al cuadrado, es una ecuación algebraica, uno resuelve. Si acá hay una derivada y acá está x, tengo que usar otras herramientas para resolverlo. Hay cursos enteros en resolver ecuaciones de este tipo, pero una alternativa es no resolverlo nosotros, sino que lo resuelva la computadora, que puede ser la computadora de escritorio en la que les estoy dando la charla, una computadora más potente que nosotros tenemos en el grupo de trabajo, o usar el clúster, un conjunto de computadoras que resuelvan esto. Por ejemplo, el clúster del departamento de física, nosotros usamos también el clúster de nuestros colaboradores, o alguna estrategia original. Fede en mi grupo el año pasado usó tiempo de cómputo de Google, disponible, gratuito. Si teníamos tiempo, no había mucho apuro, y entonces hay tiempo disponible de cómputo gratis con baja prioridad. En 2 semanas tuvimos las soluciones. Si uno está más apurado puede pagar y tenerlo hoy a la noche. Bueno, pero ¿por qué pasamos a computadora? Tal vez, no sé si estoy repitiendo muchas cosas que ya vieron con Silvina o cosas que les parecen obvias, pero me llamó la atención dando un curso en la materia de Ale Coleman, que les va a hablar la semana que viene, que había como una magia de por qué uno pasa a que resuelva la computadora, como que la computadora sabe más soluciones, tiene una base de soluciones. No, no exactamente, es lo que se llama, o sea, nosotros estamos hablando de derivadas, ¿no? Dijimos, la derivada de un nodo es igual a una función que tiene los mecanismos, ¿no? Pero ¿qué es una derivada? La derivada es este cociente incremental, ¿no? Es a en t más h menos a de t sobre h. En realidad le puse un aproximado acá porque la definición es el límite de h tendiendo a cero. Dar pasitos muy chiquitos. ¿Cuánto varió a en este intervalito muy chiquito? Pero bueno, si la derivada de a de t es esto y la derivada de a de t es esto, puedo igualar estas dos cosas, ¿sí? Entonces cuando igualo, despejo a de t más h,
conociendo ADT. Entonces podemos pensar que tenemos una condición inicial, ADT conocida, y entonces vamos dando pequeños pasitos H, y voy calculando y calculando hasta llegar al tiempo final en el que quiero conocer la solución. Y eso es lo que hace la computadora. Va a dar pasos muy chiquitos y va a repetir esta cuenta un montón de veces. Este que puse acá es el método más básico, que se llama el método de Euler, para calcular en forma aproximada ADT, dada una condición inicial. Hay métodos más sofisticados que controlan bastante el error. Como dije antes, acá hay un aproximado, o sea que este método introduce un error. Y H tiene que ser chiquito, pero tal vez en los problemas que describimos, nuestras variables tienen zonas en las que casi no varían y después variaciones abruptas, entonces lo que tal vez conviene hacer es dar pasos más grandes cuando no hay variaciones, censar esas variaciones y después dar pasos más chiquititos, lo que se llama un paso adaptativo. O sea, hay muchas estrategias para mejorar esto básico, pero esta es la razón por la cual pasamos a código, a un sistema el que uno utilice, sea Python, MATLAB, Copasi, digamos, uno pasa a código y la computadora resuelve por nosotros. Y el último aspecto a mencionar dentro de lo que es armar la herramienta, que es armar el modelo y resolverla, son los parámetros. Entonces yo les dije que en estas funciones aparece el tiempo, los demás nodos, el input y los valores de los parámetros. Entonces idealmente uno tiene una lista de parámetros, conoce su significado biológico y tiene un valor típico, acá faltaría una columna, con el dato bibliográfico de donde saqué los valores de los parámetros. Y habría que chequear que todos provengan de condiciones homogéneas, que hayan sido medidos en condiciones comparables. Si eso pasa, podemos resolver este sistema dinámico y tenemos para el nodo 1 esta curva en función del tiempo, nodo 2, nodo 3, nodo 4. Esto no pasa nunca. En general lo que tenemos son para cada parámetro distintos valores medidos, o sea, podemos tener una distribución alrededor de los valores medidos, con lo cual tendremos también distribuciones de soluciones. Y el caso más complejo, pero también más rico en cuanto a lo que uno puede hacer, es no tener valores y simplemente poder estimar en qué rangos realistas o fisiológicos va a estar cada parámetro. Por ejemplo, si un parámetro viene asociado con el tiempo de vida de una proteína, podemos decir, bueno, en el organismo que estoy estudiando, el tiempo de vida más corto que se midió de una proteína es tanto, el tiempo de vida más largo es tanto, armo este rango y tendré que ver cómo hacer para resolver este sistema dinámico en todos esos rangos de parámetros. Y después agrupar las soluciones, voy a tener muchas soluciones, y esto intenta representar un espacio de parámetros de 3 dimensiones, o sea, 3 parámetros. Agrupo las soluciones según propiedades comunes, trato de vincular cuál de estos grupos que coloreé acá tiene que ver con los experimentos que estoy tratando de modelar y qué comportamiento vecino tienen. Bueno, entonces esto fue como un pantallazo general de lo que es hacer modelos. Entonces, acá les muestro un caso de estudio, no vamos a entrar en detalles, un trabajo que hice algunos años. El eje horizontal es un input, no importa cuál, el eje horizontal es un output en algún punto de la red de señalización. Entonces, arrancamos con estos datos, los datos negros eran en una condición, al sistema se le agregaba algo, digamos, que tenía impacto en el output y se medía la condición roja, y más aún la proteína sobre la cual se medía este output se sabía que era un trímero, entonces esta era la condición wild type sin modificar, y esta de la derecha se armó un mutante, entonces la proteína pasó a ser un monómero y se repitió el experimento con estos resultados, ¿sí? Entonces la pregunta era, tratemos de armar un modelo que nos ayude a entender lo que está pasando, por qué la sustancia roja provoca estos resultados y demás. Entonces, la curva que ustedes ven que pasa por los datos es un fiteo, ¿sí? Quiere decir, no aprendo nada sobre los mecanismos, es una curva suave que pasa por los datos y no puedo extrapolarla, solo tiene valor sobre los datos. En cambio, si tratamos de entender a este trímero, ver a quién se une, cómo el input conecta con el output,
podemos armar un modelo, todas las cajitas tienen un montón de ecuaciones como las que les mostré antes, hay muchísimos parámetros involucrados, algunos fueron medidos para este proyecto, otros ya se conocían, otros se obtuvieron con un proceso de optimización, y al final del proceso el modelo provoca estas curvas. Acá, perdón, que hubo un cambio de color, la curva azul representa los datos negros y la curva roja los rojos. Entonces, tanto para el monómero como para el trímero, puedo entender, gracias al modelo, lo que está pasando y predecir el resultado de condiciones que no fueron medidas. Entonces, a eso apuntamos. Bueno, con esto terminaría como la introducción de modelos. No sé si me quieren preguntar algo a esta altura. Bueno, sigo. Entonces creo que estoy ya en condiciones de contarles qué preguntas nos hacemos y las clasifico de esta manera, digamos. En el grupo trabajamos con preguntas muy generales sobre redes de señalización. Por ejemplo, esta, que es el hilo conductor de la tesis doctoral de Juliana en el grupo. ¿Bajo qué condiciones un input pulsátil puede resultar más eficiente que uno constante en activar un target, y cómo eso depende de la topología o arquitectura de la red que recibe el input? Claramente es una pregunta muy general, habría que definir qué quiere decir ser eficiente, qué quiere decir activar un target, pero esa es la pregunta motivadora, y a raíz de ahí uno le va bajando grados de libertad y aborda la pregunta, ¿no? De alguna manera. Nos hacemos también preguntas específicas sobre un sistema particular, como los datos que les mostré recién, o esta pregunta que viene vinculada al... Yo por muchos años trabajé con Ale Coleman, que es, como les dije, les va a hablar la semana que viene. Él trabaja en un organismo modelo, que es la levadura, con la que se hace cerveza, pan y vino, que es un organismo unicelular, eucariota. Entonces, digamos, él vino con una pregunta muy interesante, motivada por la levadura, que era cómo afecta la dinámica lenta del receptor de membrana a la capacidad de las levaduras de detectar un gradiente de feromona. Esta pregunta después yo se las voy a contar mejor, les voy a contar algunos resultados. Pero digamos, entonces ahí uno pone todos sus esfuerzos en entender ese problema, por así decirlo, que tiene la levadura. Pero una vez que está matematizado, digamos, es un modelo y cabe preguntarse, de hecho lo hacemos corrientemente, ¿qué otro sistema puede aprovechar este mecanismo que vino motivado por la levadura, pero que tal vez lo utilizan otros sistemas biológicos? Entonces hoy estamos aplicando esos resultados que aprendimos con la levadura a canales AMPA en sinapsis, ¿no? Entonces, una vez que lo matematicé, la pregunta puedo pensar de alguna manera que el mismo modelo va a poder describir otro sistema biológico. Bueno, en tercer lugar nos hacemos preguntas teóricas, o sea, más teóricas que las anteriores, por así decirlo, que están inspiradas en lo anterior. ¿Qué factores modulan el funcionamiento de una red de señalización? ¿Cómo le afecta a la organización espacial, el ruido, el confinamiento, la difusión, la dimensión del sistema? Y por último, y no menos importantes, nos hacemos preguntas metodológicas para poder responder todo lo anterior. Por ejemplo, en relación a los que les conté antes, cómo explorar eficientemente el espacio de parámetros con bajo costo computacional. Entonces eso da un pantallazo general de lo que hacemos. Entonces elegí para contarles un poco más detalle, en más detalle este tema. Este tema es bastante general en biología de sistemas y es cuando los mismos datos pueden explicarse por distintos modelos. Se llama discriminación de modelos o ambigüedad de modelos. Esencialmente es eso, modelos computacionales estructuralmente diferentes describen el conjunto de datos disponibles igualmente bien. Entonces uno tiende a preguntarse si hay más de un mecanismo molecular para explicar los datos. Esta pregunta es muy general, vamos a bajarla un poco dentro del contexto de redes pequeñas que les mencioné antes. Entonces podríamos preguntarnos,
en esta red de 3 nodos, de cuántas maneras diferentes puedo cablear o conectar estos nodos para producir el mismo resultado. Y esta pregunta así planteada con una red pequeña está bastante abordada en la literatura en relación a lo que se conoce como adaptación bioquímica. Tal vez les suena más la adaptación sensorial, el concepto de que hay un olfato en el ambiente, lo percibimos un rato y luego dejamos de percibirlo, nos adaptamos, mientras que el olfato sigue ahí. Bueno, molecularmente está el análogo, que se llama adaptación bioquímica o molecular. Hay un input sostenido dentro de las escalas de tiempo que voy a estar observando, y el output, sin embargo, tiene una respuesta y luego apaga. Y eso se observa en la quimiotaxis de distintos organismos, en la respuesta a shock osmótico en levadura, y se ha observado en estas redes pequeñas que básicamente hay 2 tipos de arquitecturas capaces de explicar este tipo de comportamiento. Es un trabajo muy interesante de hace ya algunos años, un 2009 que salió en Cell, que recorren estas 16.038 topologías que les mencioné antes, y concluyen que solo hay 2 formas de conseguir esto. La que se conoce como un feedback negativo, en donde el nodo A recibe el input, activa al nodo C, que es donde mido el output, y eso explica la subida en la respuesta, pero después C activa a su propio inhibidor. Ese es el feedback negativo y eso explica el apagado. Hay otra alternativa, que es que el nodo A recibe el input, activa a C, ahí yo mido el output, y más lentamente, con una escala temporal más lenta, activa al inhibidor de C, y eso explica el apagado. Y desde el 2009 hasta ahora hay trabajos, muchísimos trabajos tendientes a identificar, si uno sabe que el comportamiento es adaptativo y tiene este tipo de medidas, tratar de identificar la estructura base subyacente. Nosotros también estamos trabajando en esto, pero no es eso lo que traje para contarles hoy. Sí les quería contar, yo les mencioné que hacemos trabajos desde muy concretos, basados en datos, hasta trabajos como mucho más teóricos, y acá les cuento un ejemplo. Digamos, cuando uno tiene este problema de ambigüedad de modelos, hay 2 modelos que describen bien los datos, la solución es volver al experimento, o sea, la solución no está dentro de la matemática, hay que volver al experimento, a los experimentos, medir algo y volver a evaluar los modelos, con la esperanza de que uno de los 2 describa estos nuevos datos y el otro no. La pregunta es cuál sería el experimento a realizar, y mejor aún, si yo tengo un montón de, o no un montón, unos cuantos experimentos candidatos, una pregunta que puede surgir de la interacción con quienes van a hacer los experimentos es, bueno, ¿cuál de estos hago? Entonces podemos preguntarnos desde a nivel teórico, ¿cuál sería el experimento óptimo? Entonces hay, digamos, 3 posibilidades para diseñar el próximo experimento que me va a ayudar a distinguir entre estos modelos rivales. Una sería, o sea, las 2 primeras son lo que se llaman diferenciación cinética, y es ahí donde nosotros trabajamos. Yo les dije que el sistema está en una condición inicial, recibe un input, que es la curva de arriba, y recorre un transitorio. Entonces, ¿qué transitorio recorre? Depende de en qué estado estaba y de qué input recibe. Entonces, los puntos 1 y 2 apuntan a justamente cambiar el transitorio que va a recorrer, gracias a que pongo al sistema en un estado inicial diferente, cuál es el estado inicial óptimo, o porque doy un input diferente, con distinta dinámica temporal, por ejemplo un input pulsátil. Cualquiera de las 2 opciones van a generar otros transitorios, y uno esperaría que esos transitorios me ayuden a distinguir qué modelo sirve y qué no. Y la tercera opción es hacer cambios estructurales, por ejemplo, sobreexpresar alguna proteína que impacta en algún nodo de la red, ¿sí? Entonces, la idea es hacer esos cambios en este tipo de experimentos e implementar esos cambios en los 2 modelos
y maximizar la distancia entre los outputs de los modelos. Ahora verán que en todo lo que puse aparece la palabra óptimo, maximizar. Cada vez que un problema se puede transformar en un problema de optimización, en buscar máximos y mínimos locales, es una buena noticia, porque hay muchas herramientas desde la matemática para abordar estos problemas de optimización. Y nosotros tenemos encima la suerte de estar interactuando con el grupo de ecuaciones diferenciales y control óptimo del Departamento de Matemática, entonces podemos abordar este tipo de preguntas. Básicamente, no voy a escribir todo el abordaje, pero digamos, uno tiene un modelo 1 y un output 1, que describe bien los datos. Un modelo 2 y un output 2, que también describe bien los datos. Vamos a armar un nuevo modelo que concatena los modelos 1 y 2, y voy a generar un nuevo output, que es la diferencia entre los otros dos. Y ahí es donde quiero maximizar la diferencia. Entonces esto se puede abordar analíticamente, es un problema muy interesante y tiene mucha conexión. Creo, les conté como de ejemplo del primer tipo de preguntas que nos hacemos, preguntas generales, que nos preguntamos si los inputs pulsátiles, o sea, no constantes como este que está acá arriba, sino que se ponen y se sacan con cierta periodicidad, tienen la posibilidad de maximizar la respuesta de la red de señalización, que es básicamente casi como buscar una resonancia. Entonces, este problema así planteado se acerca bastante, porque nos estamos preguntando si hay algún tipo de input, por ejemplo, inputs periódicos, y qué frecuencia va a maximizar el output, donde el output en este contexto no es cualquier cosa, sino que es la diferencia entre los dos outputs. ¿Sí? ¿Están ahí todavía? ¿Se perdieron? Estamos. Bueno. Todo bien. Bueno, entonces, les decía, el proyecto que elegí para contarles con un poquito más de detalle tiene que ver con el concepto de cooperatividad, que imagino que lo habrán visto con Silvina. Es un trabajo que publicamos con Fede en mi grupo el año pasado. Y está dentro del marco de indistinguibilidad de modelos, ahora les voy a contar. Entonces el concepto de cooperatividad es muy amplio, básicamente quiere decir que hay un número de componentes aparentemente independientes que actúan en forma colectiva. Entonces yo les voy a estar hablando del concepto de cooperatividad en reacciones de binding disociación, en un principio entre ligandos y receptores, en la llegada de un estímulo a la célula, y después en forma más general binding y disociación entre otras componentes celulares, pero el concepto de cooperatividad aparece involucrado en muchísimos comportamientos celulares, acá listo un montón, de los cuales yo no soy especialista. Esta cooperatividad implica algún tipo de comunicación entre esas componentes. En el caso de binding, tiene que ver con comunicación alostérica o algo que se llama proximidad forzada. Y nosotros llegamos a estudiar cooperatividad porque resulta tener un rol importante en regular respuestas celulares. Entonces, yo les vengo hablando de estas curvas input-output. En general, típicamente se ven como esta que muestro, pero no exclusivamente. Para bajos inputs, en general el sistema de señalización no responde. Después hay una zona que más input da más respuesta, que es la que está acá en esta zona sombreada. Y después, en general, lo que sucede es que el sistema satura. Dar más input no va a provocar tener más output. Esta zona sombreada es la zona de interés y se llama rango dinámico. Entonces, nosotros tenemos varios trabajos en curso y pasados tratando de entender dentro de la red de señalización qué factores controlan dónde está situada la curva input-output para un sistema. Es decir, ¿está situada acá como la curva azul o hay algo en donde yo pueda intervenir en esta red para correrla hacia los inputs más grandes o hacia los más bajos?
¿puedo tener impacto de alguna manera en la pendiente de la curva? Fíjense, si pasamos de la curva azul oscura a la azul clara, el cambio es que la zona de no respuesta es más amplia y cruzado un umbral hay respuesta casi total o máxima. Eso se llama una respuesta tipo switch, por lo que es el switch de la luz, es como dar respuesta completa cruzado un umbral. Entonces, nosotros nos preguntamos cuánto la dimensión de la red, su topología, la cinética de los nodos y el observable, de esto no hablé, pero es, digamos, sabemos que el output viene vinculado con el nodo C, pero ¿qué cosa del nodo C? Tengo que hacer realmente un esfuerzo para entender qué es lo que se mide en el experimento y vincularlo con mi modelo. Estas 4 características tienen impacto en esta curva. Y nosotros estuvimos estudiando esto en particular, cómo la curva puede volverse más tipo switch o todo o nada, y en particular el año pasado publicamos un trabajo en colaboración con Hernán Greco del Departamento de Física, en cómo la espacialidad, de la que hoy no hablé nada, solo estuve hablando del tiempo, pero claramente todas estas componentes de señalización se sitúan en algún lugar y esa espacialidad también tiene impacto en estas curvas. La espacialidad puede hacer que la curva tome esta forma, o sea, pasa de ser gradual a ser más tipo switch y en algún momento se curva formando esta S. ¿Qué quiere decir esta S? Bueno, toda esta región de inputs que está acá tienen 2 outputs posibles, este azul de abajo y el azul de arriba. El del medio no, es una solución inestable, no importa, pero digamos, este sistema se volvió biestable. Quiere decir que hay 2 soluciones posibles. ¿Por qué va a tener, cómo es que va a elegir una u otra? Bueno, depende de su historia o condición inicial. O sea, es algo muy similar a lo que pasa en física con ferromagnéticos y una curva de histéresis. Y hay procesos biológicos que hacen también este recorrido. Pero bueno, les decía que la dimensión y la topología y la espacialidad pueden provocar algo como esto. Pero la cinética que le doy a cada nodo, la ecuación, los mecanismos, pueden tener impacto también en estas curvas. Y en particular, nosotros encontramos que el concepto de cooperatividad negativa puede ayudar a que la curva de respuesta se vuelva más gradual, o sea que el sistema responda a mayor cantidad de inputs en forma menos decisiva. Entonces este ejemplo que puse acá es una macromolécula, es un receptor, que puede ser un receptor con 2 sitios de unión para ligando o un receptor dimérico, y cómo interactúan estas subunidades con cooperatividad negativa o cooperatividad positiva puede tener impacto en la pendiente de la curva. La curva verde no tiene cooperatividad, la curva naranja tiene cooperatividad positiva, se vuelve más empinada o tipo switch, y la curva azul tiene cooperatividad negativa. Cooperatividad negativa significa que la unión de la primera molécula de ligando perjudica la unión de la siguiente. Bueno, el tema es que esta curva, la curva azul, la que tiene cooperatividad negativa, no puede distinguirse de otra situación que provocaría exactamente el mismo resultado, que es cuando hay 2 eventos de binding, de unión entre 2 partículas, ligando receptor en este caso, 2 eventos de binding independientes y diferentes. Entonces podría llegar a la misma curva en el equilibrio con 2 situaciones diferentes. Entonces, ya resumiendo dónde estamos, hay 2 eventos sucesivos, esto puede generalizarse a más de 2, pero pensemos en 2. Nos estamos preguntando si las propiedades del segundo evento se ven modificadas por la ocurrencia del primero, y hay 2 situaciones. La primera, los eventos eran idénticos, pero interfieren uno con otro. Entonces la llegada del ligando induce asimetría y se genera esta situación de cooperatividad negativa. Y la otra situación es tener
dos eventos independientes, pero que no son idénticos. O sea, la simetría era preexistente a la llegada del estímulo o ligando. ¿Sí? Bueno, entonces este problema está reportado en la literatura. Yo acá les pongo una cita más reciente, de 2015, pero está reportado por primera vez en el 94. Acá lo que se está midiendo es la cantidad de receptor con sus dos ligandos unidos versus tiempo para distintas concentraciones de ligando, ¿sí? Y esto se hace con un modelo de sitios independientes o de cooperatividad negativa. Los dos llegan al mismo equilibrio, a tiempos largos llegan a la misma solución, pero los recorridos, los transitorios son diferentes. Entonces en la literatura ya está reportado que la diferenciación de este problema, de distinguir cuál es el mecanismo, es mediante la cinética. Cabe preguntarse si uno mide datos, o sea, datos realistas, datos con ruido, cómo aprovecharían estas pequeñas diferencias para poder distinguir cuál es el mecanismo subyacente. Bueno, lo dejamos en suspenso, solo acordémonos que estamos con un problema muy simple de unión entre un receptor con dos sitios de pegado para un ligando, esos sitios idénticos pero con cooperatividad negativa o diferentes, los dos conducen al mismo resultado. Lo dejamos ahí y voy a hacer una pequeña pausa para contarles conocimientos previos que nosotros teníamos que nos hicieron pensar que esto podía resolverse podía abordarse de otra manera, que no sea estar confiando en estas pequeñas diferencias para poder identificar cuál es el mecanismo. Entonces, bueno, esto tiene que ver con trabajo que hicimos hace unos años, vinculado a la levadura, a este organismo modelo del que les hablé hace un ratito, y trabajo que hicimos posterior, 2018, con Juan Pablo Di Vela, que se doctoró en el grupo, en donde lo que hicimos fue esencialmente tratar de generalizar los mecanismos que aprendimos en la levadura y ver qué otros sistemas de señalización podían estar usando mecanismos similares. Bueno, eso solamente para explicarles qué tiene cada una de estas citas que les dejo ahí. Pero pensemos el problema de esta manera. Supongamos que voy a estimular un sistema con un input, voy a monitorear la respuesta de una componente, ese va a ser el output, y lo voy a monitorear en el tiempo. Entonces hay tres cantidades. Vamos a graficar el output versus el tiempo y en escala de colores el input. Entonces coloco un input muy bajo, tengo esta respuesta, la roja. Coloco más input, tengo la respuesta celeste, luego la violeta y así siguiendo. Más input, el output alcanza un nivel más alto y lo alcanza más rápido. Eso está indicado acá con estos puntitos. Pero bueno, lo que les estoy mostrando ahí son cursos temporales para distintas concentraciones de input. O sea, básicamente lo mismo que les mostré acá, ¿sí? En este caso, esta figura fue obtenida con una reacción simple de unión, sin cooperatividad, sin dos sitios de unión. Una reacción entre dos especies, A, B o ligando-receptor, si quieren. Bueno, pero como dije que había tres cantidades, puedo elegir mostrarlas de otra manera. Puedo mostrar el output versus el input, y lo que pongo ahora en escala de colores es el tiempo. Entonces, se parecen a las curvas input-output que les mencioné antes cuando definí el rango dinámico, y el tiempo corre de derecha a izquierda. Entonces parece como que estas curvas input-output van evolucionando en el tiempo, ¿sí? ¿Cómo se obtiene esto? Hago un corte acá, a un tiempo corto, y me guardo la pareja, el input que se usó y el output medido en todas. Y entonces a ese tiempo corto, el azul, levanto una curva input-output. Vuelvo a hacer un corte, hago lo mismo, levanto la curva verde. Bueno, o sea que esto es una transformación. Como son tres cantidades, grafico estas dos o grafico estas dos, ¿sí? Bueno,
¿qué aprendo de esta transformación? Bueno, mirándolo un poco, uno podría tratar de hacer una propuesta general en el plano de las hipótesis y después tratar de ver si verdaderamente los sistemas aprovechan esto. Y lo que diría yo al ver esto sería que un sistema de señalización que puede correr, hacer un shifting de su curva input-output de esta manera en el tiempo, tiene un gran control sobre el rango dinámico. Esta curva usa un rango dinámico que está por acá, responde a todos estos inputs, uno que está por acá, y así sucesivamente. O sea que puede responder a gran cantidad de inputs, depende de la ventana temporal que uno considere. Eso en primer lugar. En segundo lugar, fíjense estos dos inputs que hay acá. Me fijo la respuesta que provocan. Como está en la zona saturante de la curva de equilibrio, la negra fuerte, los outputs que provocan son muy similares, son indistinguibles. En cambio, si miro los outputs que provocan a un tiempo temprano, a una de estas curvas medidas a tiempos cortos luego de estimular, veo que las diferencias están amplificadas, ¿sí? Y eso puede ser de interés en algunos sistemas, ahora les voy a contar en cuál. Entonces, básicamente, si un sistema de señalización hace esto, sus propiedades, las propiedades de la curva input-output, que los llamé el punto medio de la curva, o EC50 se llama, es el valor de input que da la mitad del máximo output, o la pendiente, NH, que es la inversa del rango dinámico, estas propiedades evolucionan en el tiempo. Si la curva evoluciona en el tiempo, sus propiedades también, ¿sí? Entonces sería justo que les cuente de dónde vino la inspiración de esto. Les dije que esto vino de estudiar un organismo modelo, que es la levadura Saccharomyces cerevisiae, que viene en dos tipos sexuales, A y alfa. Estas levaduras interactúan sexualmente entre sí, secretando feromonas que va a censar su compañero. Digamos, la levadura alfa secreta feromonas, la levadura A va a censar esas feromonas y eventualmente, como no puede ni nadar ni moverse, para interactuar va a formar una proyección, la otra hace lo mismo y así se tocan. Este tipo de respuesta, la respuesta de mating o respuesta sexual, ocurre a niveles altos de feromona. Se cree que esto es así porque niveles altos indicarían que el compañero de apareamiento está cerca, ¿sí? Entonces este tipo de respuesta va a ocurrir solamente a niveles altos de feromona. Niveles más bajos hay otras respuestas. Y no solo la levadura tiene que decidir, por así decirlo, que es una buena decisión el apareamiento porque hay un compañero cerca, sino que tiene que deducir la posición de su potencial compañero de apareamiento del gradiente espacial de feromona. Entonces, en esta foto que está tomada de este trabajo, no hay un compañero de apareamiento y una pipeta inyectando feromona, y todas las levaduras entendieron el gradiente espacial que se forma. Por ejemplo, esta entendió que hay más feromona acá que acá, con lo cual esto es adelante y esto es atrás, y formó la proyección en la dirección correcta, y las demás hicieron lo mismo. Lo notable de esto es que este proceso ocurre con gran precisión en gradientes muy planos, o sea, alto valor medio, por lo que les dije acá, pero planos, poca pendiente, diferencias del 1-2% entre adelante y atrás. Entonces, por muchos años, fíjense que este trabajo es del 93, por muchos años se buscaron y se caracterizaron mecanismos relacionados con feedbacks positivos, en general tendientes a amplificar esta información chiquita de entrada para llegar a esta respuesta correcta. Bueno, fíjense que volviendo a las curvas input-output, lo que está pasando es que el sistema tiene que trabajar acá, no sé si ven el sombreado, pero dije que esta respuesta va a ocurrir en dosis altas. Tiene que trabajar acá, o sea, casi en la zona saturante de la curva, por fuera del rango dinámico. Esta es la curva de respuesta del receptor de membrana que une feromona, la cantidad que está
formando un gradiente. Tiene que trabajar en las dosis altas. Y ahí ubicada la levadura tiene que poder distinguir entre dos dosis altas, porque adelante tiene una dosis alta y atrás también tiene una dosis alta. Entonces, bueno, este es un problema de información. ¿Cómo va a decidir qué es adelante y qué es atrás? Tal vez una buena estrategia es que no use la curva de equilibrio, donde ya está todo saturado, sino que use una curva a tiempos cortos, donde va a tener esta amplificación de la que les hablé antes, ¿sí? Bueno, yo se los cuento tal vez como hipótesis, pero en realidad en el primer trabajo que les cité, todo esto está cerrado. Digamos, el receptor de membrana que une feromonas es muy lento, entonces los procesos río abajo que van a provocar esta polarización ocurren más temprano que ese receptor llega a antes que ese receptor llegue a equilibrio. Entonces están usando curvas preequilibrio y eso explica la amplificación. Bueno, esto fue también para contarles un poco, estoy tratando de en una hora o un poquito más contarles distinto tipo de proyectos. Este es uno que está motivado por algo que le pasa a un sistema biológico. Entonces este desvío que hicimos tiene que ver con la respuesta de mating o de apareamiento de la levadura. Vimos que el receptor hace este corrimiento de su curva input-output y después nos preguntamos qué otros sistemas o pequeñas redes de señalización son capaces de hacer esto mismo. A todas las que son capaces de hacerlo las llamamos shifters. Todo esto está incluido en el segundo trabajo que les cité. Y cada uno lo hará con propiedades determinadas, ¿no? El corrimiento tendrá las propiedades que tiene el sistema, no todas van a ser como el ligando receptor. Bueno, entonces con esto termino este paréntesis. No sé si tienen alguna duda de esta parte. ¿No? Bueno. Entonces vuelvo. ¿Se acuerdan que habíamos quedado con el problema de cooperatividad negativa? Bueno, la hoja de ruta sería la siguiente. Estamos dentro de este área de discriminación de modelos, de la diferenciación cinética, de la información de los transitorios. Entonces, llegado a este punto, nos preguntamos, ¿qué pasa si a esto le hacemos la misma transformación que yo les acabo de contar? Pensar, o sea, básicamente preguntarnos si el receptor con dos sitios de pegado, en estas dos configuraciones de cooperatividad negativa o de unidades independientes, se comporta como un shifter y si lo hace, si sus propiedades son diferentes, apuntando a encontrar estructura en los datos, diferencia de forma o diferencia cualitativa y no solamente cuantitativa, ¿sí? Esa fue la pregunta. Entonces, no sé cuánto vamos, creo que ya voy una hora. Bueno, esta parte se las cuento con un poco de detalle, pero acelero un poco. Cuando hay un sitio de binding, acá, bueno, sí, ya pasamos al modelo y a matematizar el problema. Este es el receptor, tiene un sitio de binding. Si tiene un 0 es que no hay ligando pegado, si tiene un 1 sí, y K y L son las tasas de asociación-disociación. Esta es la respuesta, que es la proporción de sitios ocupados respecto del total, versus tiempo, y en escala de colores el ligando o input, lo mismo que mostré antes. Hacemos un corte en el equilibrio y mido output versus input, que es esta curva oscura. Hago un corte en preequilibrio y obtengo esta otra curva más clara, ¿sí? Y a cada una le mido el rango dinámico, el rango donde hay respuesta, antes de no tener respuesta, perdón, luego de no tener respuesta y antes de que sature, ¿sí? Esa propiedad la llamamos rango dinámico, que tiene una definición matemática, es el logaritmo del IC 90 sobre el IC 10, el valor de input que me da el 90% del máximo dividido el valor de input que me da el 10% del máximo. Eso define la zona donde hay respuesta. Y el rango dinámico para esta reacción simple tiene esta pinta, ¿sí? Es una cantidad que voy a observar
buscando, en realidad les digo la verdad, lo que hicimos fue buscar las distintas propiedades de la curva y ver dónde encontrábamos cambio de estructura. Y en esta encontramos un cambio de forma entre las dos situaciones que les dije que eran indistinguibles. Entonces pasamos a los modelos para dos sitios de binding. Ahora tengo el receptor con dos sitios para unir ligando. Entonces el 1, 0 significa que hay uno unido, el 0, 1 el otro unido, 1, 1 los dos. Y de ahora en más, en naranja me voy a estar refiriendo al modelo de sitios independientes y en celeste al de cooperatividad negativa. Entonces fíjense, en este caso, las tasas de asociación-disociación cuando se va a unir ligando al primer sitio son distintas a estas, porque dijimos que eran dos sitios independientes y diferentes. Entonces hay 4 parámetros cinéticos involucrados. Acá vuelvo a copiar estos parámetros porque son independientes. No le importa al modelo si el otro sitio está ocupado o no. Y en cooperatividad negativa, las tasas de asociación-disociación son iguales acá y acá porque los sitios son idénticos, pero que se haya unido ligando a la primera subunidad cambia las propiedades de la segunda unión. Y eso en el modelo lo representamos multiplicando la tasa de asociación por un factor omega, que va a ser menor que 1 para representar cooperatividad negativa. Entonces, en este caso, hay 3 parámetros involucrados, ¿sí? Entonces, el esquema sería, tenemos un ligando, que va a ser el input, tenemos 2 modelos, tenemos un output, que es la proporción de sitios ocupados. Estos son los 3 jugadores de los que les hablé antes, el input, el output y el tiempo. Esto va a ser un corrimiento, por un shifting de su curva input-output, y le vamos a medir una propiedad, que es el rango dinámico en función del tiempo. Bueno, lo primero que hicimos fue chequear que un modelo tan simple como este realmente conduce a la situación de indistinguibilidad en el equilibrio. Entonces resolvimos el equilibrio para un modelo, el modelo IB, el otro modelo, el modelo NC, los igualamos y efectivamente se puede hacer un mapeo entre los dos modelos y ahí obtuvimos lo que se llama el subespacio de indistinguibilidad. En todo este subespacio las soluciones coinciden en el equilibrio. Entonces, lo que hicimos ahora fue generar una base de datos con cada uno de los modelos, tomamos un puntito dentro del subespacio de indistinguibilidad, que puede corresponder a un modelo o al otro, porque tenemos la forma de mapearlos, y simulamos en la computadora las cinéticas. Esto lo vamos a saltear. Generamos 2 bases de datos y tratamos de caracterizar estas propiedades de shifting. Dentro de los problemas metodológicos, yo más temprano les hablé del problema del espacio de parámetros. Bueno, otro problema metodológico en en el área de biología de sistemas y en cualquier modelado de sistemas complejos, es que cuando uno hace un recorrido como este, y eso que estos son modelos muy simples, disculpen que voy para atrás, dijimos pongo ligando, pongo el modelo, calculo una cantidad, después me fijo una propiedad ya como a segundo orden, ¿no? Digamos, podemos obtener θ versus L, que es la curva input-output, y a eso le estoy midiendo el rango dinámico. Hasta ahí todo bien, vamos hacia adelante, vamos calculando. Pero si llegado a este punto yo me pregunto, ¿qué parámetro podría tocar para que el rango dinámico en realidad suba primero hasta no sé dónde y baje? Es complicado porque no sé cómo decirlo eso. Seguramente no, la solución no es única, no es un solo parámetro el que tengo que tocar. O sea, este camino reverso no es para nada obvio. Entonces, si yo me pregunto en estas bases de datos que generé con los 2 modelos, ¿qué parámetro controla el rango dinámico? No sé. Bueno, también en el grupo desarrollamos herramientas para hacer ese camino inverso, ¿no? No traje nada para contarles de eso. En este caso, lo que hicimos fue, tenemos 10.000 curvas generadas con este modelo, 10.000 curvas generadas con este modelo. Entonces, lo primero que hacemos es inspección visual, las graficamos, rango dinámico versus tiempo, y usamos distintos parámetros que nos parecen candidatos a tener control
en escala de colores, y la segunda página, que no la vamos a ver en detalle, hacemos un montón de cuentas en situaciones donde podemos hacer cuentas, el límite para tiempo infinito, el límite para tiempo cero, los estacionarios, demás, para tratar de ver qué parámetros controlan lo que está pasando y buscar así estructura en los datos, que era lo que estábamos buscando. Entonces encontramos que hay 3 parámetros que tienen control en estas bases de datos. Uno es omega, el factor de cooperatividad o la asimetría inducida. Otro es el cociente entre estas 2 tasas, que es lo que escribí acá, que es la simetría preexistente. Acuérdense que este modelo es simétrico hasta que llega el ligando y le induce una simetría, y este modelo es asimétrico. Y por último encontramos que otro parámetro de control es la tasa de disociación, esta cantidad L en el modelo de cooperatividad negativa. Entonces, sin entrar en detalles, voy a tratar de ir más rápido a esta parte. Ustedes coincidirán conmigo que hay estructura, digamos, el rango dinámico en modelos de cooperatividad negativa es siempre una función creciente, y es una función que está ordenada con valores de omega. Más alto es omega, o digámoslo, más chico es omega, o sea, mayor la cooperatividad negativa, más alta están estas curvas. En cambio, en los modelos generados, en las curvas generadas con este modelo, no hay estructura con omega. Sí hay estructura con este otro parámetro de control. Las curvas pueden ser crecientes, decrecientes o bifásicas. Y este otro parámetro de control, L, controla el punto de inflexión de la curva. O sea, esto es completamente técnico ya a esta altura. Tiene una interpretación mecanística, podemos entender por qué estas cosas pasan, pero esto vamos a saltearlo. Y entonces básicamente esta cantidad que nos está interesando, que es dónde está el rango dinámico de la curva en cada momento, vemos que para el modelo de cooperatividad negativa, este rango dinámico siempre va a ser una función creciente del tiempo. El parámetro omega controla el rango dinámico a tiempos cortos, a tiempos largos, y el punto de inflexión lo controla el parámetro L. Mientras que en modelos de sitios de binding independientes, el rango dinámico en función del tiempo puede ser decreciente, creciente o bifásico, y este valor lo controla el parámetro relacionado con la asimetría preexistente. Bueno, todo esto entonces con 2 bases de datos caracterizamos este observable, y después lo que hicimos fue diseñar un algoritmo al que le entren datos. Nosotros sabemos la identidad de los datos porque los generamos con un modelo u otro, pero en principio datos a los que no se les conoce la identidad, y que el algoritmo tenga que, en función de todo esto que aprendimos, determinar de qué modelo provienen. Entonces, ahora sí generamos nuevas bases de datos con ruido para desafiar el algoritmo y para hacerlo más realista. Generamos bases de datos con distinto nivel de ruido para ver la performance del algoritmo justamente versus el ruido, y también lo alimentamos con datos experimentales. Entonces, no les voy a describir en detalle el algoritmo, les muestro esta figura. Lo que quiere decir es que elegí 7 ejemplos, al lado de cada ejemplo pongo su identidad, y después cuán abajo voy es cuántos niveles de control o checkpoints tuve que pasar antes de poder decidir la identidad de los datos. Y lo que figura en un recuadrito celeste es lo que decide el algoritmo, que en general coincide con la identidad. Si los datos de entrada eran cooperatividad negativa, el algoritmo decide que es cooperatividad negativa, y así sucesivamente, hasta el caso en donde todos los checkpoints fallan y el algoritmo se equivoca, que es algo que pasa en cualquier algoritmo. El tema es cuántas veces se equivoca. Entonces esto sí lo vamos a saltear, que es cómo se aplica el algoritmo en los distintos casos. Después, si quieren, me preguntan y lo vemos. Salteamos esto. Les cuento que en el estudio que les dije, donde simulamos datos con ruido, o sea, bajamos la cantidad de partículas interactuando, eso aumenta el ruido. Entonces llegamos a datos tan ruidosos como este, y evaluamos de toda la base de datos cuántas veces se equivoca el algoritmo.
Entonces, para el extremo más ruidoso, estos datos, el algoritmo decide bien el 75% de las veces, que es una mejora notable con solo mirar los cursos temporales antes de todo lo que hicimos, ¿sí? Acá comparamos con lo que se hacía antes, en donde se equivocaba casi la mitad de las veces. Y por último, aplicamos esto a datos experimentales, porque digamos, las fuentes de incerteza vienen del ruido, pero también vienen de otros factores, de con qué resolución temporal o de input se adquirieron los datos, cuán bien se puede estimar esta cantidad del rango dinámico a tiempos cortos, a tiempos largos. Entonces, digamos, partiendo de la base que hay dos subunidades, el espacio se puede dividir en 4, ¿no? Según si tienen o no cooperatividad y si son diferentes o no. Entonces, si tienen cooperatividad y no son diferentes, acá tenemos al modelo NC. Si no tienen cooperatividad y sí son diferentes, tenemos al modelo IB. Acá tenemos una situación que puede describirse con los dos modelos, poniendo omega igual a 1. O sea, no hay cooperatividad y los sitios son idénticos. Lo puedo escribir con este modelo poniendo el factor de cooperatividad en 1, o con este modelo haciendo que los parámetros sean idénticos. Y si no puedo describirlo con ninguna de estas tres situaciones, voy a concluir, o sea, si el algoritmo falla, voy a concluir que la situación es más compleja, que hay cooperatividad positiva o cooperatividad y sitios diferentes, o sea, las dos situaciones mezcladas. Entonces lo que hicimos fue buscar en la literatura datos con la resolución que necesitamos. Vimos que datos adquiridos con esta técnica, que se llama resonancia de plasmón superficial, que básicamente usa el cambio de índice de refracción en la interfase de dos materiales, uno es un metal, y se adquieren datos tan buenos como estos. Fíjense que todos estos son los inputs y estos están datos en el tiempo. Entonces nosotros los adquirimos con algún software, los digitalizamos y luego los transformamos. Fíjense, les repito, fíjense qué buenos son estos datos y cómo queda la transformación, ¿no? Bastante más horrible que lo que veníamos haciendo numéricamente. Esto es el shifter, ¿no? Bueno, así todo, de horrible como se ve, en los 4 sets de datos pudimos determinar, o sea, fíjense, estos son los datos provenientes de cooperatividad negativa, y acá es cómo los ajustamos perfectamente bien con una curva de cooperatividad negativa. Estos son los de binding independiente. Estos son los que les dije que se podían ajustar con los dos modelos. De hecho, ahí están las dos curvas superpuestas. Y esto no les estoy contando de qué son los datos. Estos datos provienen del binding de una molécula con ADN. Estos datos de acá abajo provienen del binding entre un ligando y el receptor de interleucina 2. O sea, situaciones muy, muy diversas unos de otros. Estos datos de acá arriba provienen del binding entre inhibidores y enzimas. Y estos datos de acá abajo provienen, son curvas de binding del receptor de glucocorticoide, que se sabe que tiene cooperatividad positiva, con lo cual no tenía esperanzas de poder ser bien descrito por ninguno de estos escenarios. Entonces, redondeando, dentro de este problema de discriminación de modelos, tratamos de diseñar alguna estrategia en el área de diferenciación cinética. Nuestra contribución viene alimentada por trabajos previos donde estudiamos este tipo de transformaciones sobre los datos, donde las curvas input-output evolucionan en el tiempo, y da una gran mejora respecto de estrategias anteriores. Eso es algo que nos preguntaron al evaluar el paper, ¿por qué creemos que mejora tanto? O sea, una mejora del 50% al 75% es muchísimo. Bueno, justamente creemos que es porque apunta a cambios de forma. En una de las primeras etapas del algoritmo, que no les describí en detalle, evaluamos el rango dinámico y en muchos casos encontramos que el rango dinámico es decreciente, con lo cual decide completamente. Y en otros casos
esta cantidad de omega se ajusta de las curvas de equilibrio, y eso también es una contribución importante a la hora de decidir. Pero bueno, más allá de eso, de lo que hace el algoritmo particular, lo que vimos es que esto sirve para eventos de binding que no necesariamente vinculados a receptores y ligandos, y tiene potencial, el approach en general tiene potencial para servir para otros problemas similares, y es lo que estamos adaptando ahora. Bueno, y por último les quería contar, bueno, todo el financiamiento viene por parte de agencia, y les presento a los colaboradores, tal vez algunos ya los conocen. Constanza es del grupo de control óptimo del departamento de matemática. Horacio, que está en New Jersey, con ellos dos interactuamos en los proyectos que tienen que ver con inputs pulsátiles. En este grupo tengo al proyecto, a todo el equipo de células madre. El trabajo doctoral de Fede en el grupo está centrado en el estudio de células madre. Entonces Santiago Miriuca, Ale Guberman de Likivisen y Ari Weisman de Fleni interactúan con nosotros. Estos colaboradores tienen que ver en el proyecto de Candela, que cursa la materia con el estudio de microRNAs, Manuel de la Mata en el IFIBINE y Carla Bossi en Italia. Y bueno, estos tres colaboradores ya de muchos años: Ale Coleman, que es el que hizo el trabajo de levaduras, Hernán Greco del departamento de física, y Jacques de Francia, que nos visita todos los años y que tiene un enfoque mucho más no lineal que nosotros. Así que bueno, ellos son todos, y bueno, gracias a ustedes, escucho preguntas. Gracias, Ale, por la charla. Estuvo re linda. No, por favor, espero que me pasé bastante. La verdad creo que, espero no se les haya hecho muy pesado. Yo tenía una pregunta con el algoritmo. ¿Qué tipo de herramientas usaron? Mira, Wow. sí, esencialmente, espera que estoy tratando de ir al algoritmo. La clave fue llegar a esta figura. Espera. Digamos, nosotros hicimos las bases de datos con un modelo y con otro, y una vez que tenés todos esos datos, la pregunta es, sabemos que van a parar al mismo equilibrio, de eso partimos, ¿no? Pero es en qué forma las cinéticas son diferentes. También sabemos que las cinéticas son diferentes, pero ¿en qué forma? Entonces, si yo miro una curva de output versus tiempo para una dada condición de concentración de ligando, ya vimos que tienen una cinética un poco diferente, pero es una diferencia pequeña y es cuantitativa. No hay cambios de forma, que me estoy refiriendo a esta figura, ¿no? En cambio, el algoritmo se basa en primero encontrar un observable. Es una palabra, no sé si les choca. A mí la primera vez que la encontré un poco, la usan en biología de sistemas. Observable parece que le falta algo, ¿no? Que no está completa la palabra. Es una medida que hago sobre el sistema. Es como una medida secundaria. Estamos mirando curvas input-output que resulta que se mueven en el tiempo, y mido alguna propiedad, que en este caso la que resultó de interés fue el rango dinámico. Entonces, al hacer estas bases de datos y tener elegida una propiedad como esta, el rango dinámico, la pregunta es si versus algún parámetro, que es el que va a terminar siendo el parámetro de control, se comportan diferentes. Entonces mira, por ejemplo, esta figura, que no la escribí en detalle antes. Tengo todos mis puntitos, tengo el rango dinámico a tiempos cortos, los tiempos más cortos que haya simulado. Entonces, grafico todos esos puntitos versus omega. Y en el caso naranja, no encuentro ninguna estructura. Y en el caso celeste,
no solo encuentro estructura, encuentro una función perfecta, que bueno, después se pudo predecir analíticamente, pero lo que digo es eso, muchas veces es bucear en los datos y tratar de ver este cambio de estructura. Si me preguntas por qué, o si sabíamos de antemano que esta transformación iba a tener resultados buenos, estuvo la sospecha, porque por algo empezamos el proyecto, pero no que iban a ser tan robustos, digamos, en el transcurso de hacer el proyecto y sobre todo con la interacción con los evaluadores del paper, que eso es algo que a veces no se valora, ¿no? Que uno ve a los evaluadores como que le están pidiendo más cosas, más cosas, más cosas, pero un buen evaluador es el que te hace sacar lo mejor del proyecto, y acá hubo preguntas muy, muy útiles, como eso, ¿por qué mejoró tanto la performance? ¿Cuáles de las etapas del algoritmo fue la decisiva? Y bueno, justamente era eso que les decía, ¿no? De las curvas de equilibrio, que son como más robustas, uno ajusta omega, y omega resultó ser un parámetro de control. Y del cambio de forma, hay una etapa del algoritmo, o sea, lo primero que hace el algoritmo es tratar de hacer un ajuste temporal. Lo que se hacía antes, digamos. Si eso funciona, listo, no hay ningún algoritmo, no hay ningún rango dinámico que mirar, corto. Pero bueno, cuando hay ruido, como en estos datos, no siempre el ajuste va a ser bueno. Entonces, en una segunda etapa, en esta, por ejemplo, que el ajuste fue muy malo, de los dos, lo que hacemos es ver el rango dinámico. Y cuando el rango dinámico da decreciente, ya está. En este no lo teníamos muy bien estimado. Fíjense que no está en todo, no llega bien a su estacionario. Pero es decreciente, no hay duda que es decreciente. Entonces no hay mucho más que hablar. El modelo viene, uno de los dos modelos puede dar esto y el otro no. Entonces con eso me refiero a cambio de estructura. No sé si me fui muy por las ramas o era lo que preguntabas. No, sí, sí, era eso. Okay. Gracias. De nada. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo está, profesor Alejandra? ¿Cómo le va? Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, usted. Mire, una pregunta. Usted mencionó, de repente, no, si lo habrá dicho, no lo capté, pero entre dos modelos que dan el mismo resultado, pero tienen fundamentos distintos, Sí. hay entonces una manera de seleccionar uno sobre el otro, porque en definitiva queremos describir una realidad, un fenómeno, ¿no? Sí. Entonces, claro, ambos describen un fenómeno, pero vamos a decirlo así, lo pongo entre comillas, ¿cuál de los dos sería como más verdadero? O cuál, qué criterios se tienen para seleccionar uno y por rechazar el otro, por ejemplo? Sí. Y tomar... Esa es mi pregunta. Ah, no, o sea, te estaba siguiendo, pero no entendí concretamente cuál es la pregunta. Sí, la pregunta es, entre dos modelos que describen los resultados de igual manera, igual de bien, ¿hay forma de seleccionar a uno de los dos como el más verdadero o el que mejor describe la realidad? O sea, o que da cuenta de por primeros principios que un sistema se comporta de tal manera por determinadas causas que están dentro del modelo. Esa es mi pregunta. Más allá de que matemáticamente ambos lo hagan bien, habrá un fundamento más de primeros principios que haga seleccionar a uno y echar a un lado el otro. Bueno, si vos tenés un conjunto de datos y llegaste a la situación en que hay dos modelos, supongamos un modelo tuyo, un modelo de otro grupo, y los dos describen bien a los datos, entonces eso era un poco lo que les decía. Desde la matemática no hay forma de validar cuál de los modelos sirve.
la situación sería seguir experimentando de forma de volver a preguntarle a los dos modelos, bueno, ahora describan este nuevo experimento, con la esperanza de que uno pueda describirlo y otro no, o que uno lo escriba mejor que el otro. En el caso del ejemplo que yo les conté, no fue que violamos esa regla y desde la matemática resolvimos el problema, no es eso. El problema, la indistinguibilidad ocurría en equilibrio. Entonces la solución hubiera sido decir, medí la cinética. La cinética estaba medida. Y se sabía que la forma de distinguir entre los dos modelos es la cinética. Nosotros a lo que apuntamos es a que muchas veces diferencias como esas que les mostré hacen que uno no pueda decidir. Entonces apuntamos a transformar los datos buscándoles estructura. Pero respecto de tu pregunta, ¿cómo decidir cuál es el mecanismo biológico? Entonces uno tendría que plantear un nuevo experimento. Podría ser que no tenga nada que ver con las cinéticas, por ejemplo, sobreexpresemos tal proteína, que aparece como uno de los nodos de la red de mi modelo, por ejemplo, o que no aparece en mi modelo, pero hace que la flecha desde el nodo A al nodo B sea más intensa. Entonces, uno se fijará si los dos modelos rivales acompañan estos nuevos datos, ¿sí? Ok, está bien, muchas gracias. No hay nada. No sé si me habían anotado algo en el chat. A ver, vamos a ver. Bueno, no había preguntas, ¿no? O se me escapó alguna, chicos. ¿Ustedes vieron? No hay preguntas. Bueno. Creería que no. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer, ¿alguna otra pregunta? ¿No? No, muchas gracias. No, Todo por interesante. favor. Todo muy bueno. Gracias. Voy a cortar la grabación y después Silvina les va a subir tanto la clase como la charla, creo. Y ahí en la charla les quedan las referencias que les fui dejando y también mi email. Si tienen alguna duda que les quedó después o si quieren discutir de algo, me escriben. ¿Sí? Buenísimo, vale. Bueno, Sí, bueno, Muchas gracias. no de nada. Bueno, chicos, les dejo un saludo entonces y Gracias. paro de grabar. Bueno, entiendo que la próxima tienen el miércoles con otra charla invitada, me dijo Silvina. Bueno, listo chicos, los dejo. Chao, vale, gracias. Chau, chau. Hasta luego. Nos vemos.